Australia es el sexto país más grande del mundo, pero en este territorio solo viven 26 millones de personas, por lo que su densidad poblacional es muy baja. Y una de las características más llamativas de este país es que la mayoría de su población vive en solo 5 ciudades costeras: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide. Y como se puede ver en esta imagen de noche, el interior del país está prácticamente deshabitado. Eso porque la mayor parte del interior de Australia es desértica y tiene condiciones climáticas extremas, por lo cual es muy difícil el establecimiento de grandes ciudades. Pero en el centro de esta zona desértica está ubicada una de las bases espía más grandes de Estados Unidos en el extranjero. Se llama Pine Gap, está operada por la CIA, la Administración de Seguridad Nacional y la Oficina Nacional de Reconocimiento, todas entidades norteamericanas. Lo particular es que es relativamente desconocida a pesar de su gran importancia y de que emplea a más de 800 personas. De manera que las preguntas son: ¿cuál fue la razón que dio origen a esta base de la CIA? ¿Por qué su ubicación en medio de un desierto australiano? ¿Y por qué esta base genera tanta polémica en Australia? Estados Unidos y Australia tienen un pasado común, pues ambos fueron colonias británicas. Y durante más de 100 años Australia ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos. Ha apoyado al ejército estadounidense en todas las guerras importantes desde principios del siglo XX. Fueron aliados en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, la de Vietnam, la del Golfo y la de Irak. Esta estrecha relación se formalizó en 1951, cuando Australia y Estados Unidos firmaron el Tratado ANZUS, un acuerdo de defensa mutua con el cual el país norteamericano buscaba consolidar el orden mundial terminada la Segunda Guerra Mundial en el sureste de Asia. Entonces, a medida que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética avanzaba durante la década de 1960, ambas potencias comenzaron a enviar satélites al espacio para recolectar información en tiempo real con el objetivo de vigilar a sus adversarios. Por lo tanto, Estados Unidos vio la necesidad de construir esta base secreta en Australia a finales de la década de 1960, y de esta manera poder vigilar las pruebas de misiles y otras actividades relacionadas con el ejército de estados como la Unión Soviética, China y Corea. Aunque la base fue presentada originalmente como una instalación para la investigación espacial, Rainfall, el nombre clave de esta base, realiza un rango de actividades extraoficiales mucho más amplio, como lo veremos más adelante. Por el momento, la otra pregunta a responder es: ¿por qué se construyó en medio de un desierto en Australia? Estados Unidos tiene oficialmente al menos 254 bases e instalaciones militares alrededor de todo el planeta, de modo que esta base espía pudo haberse construido en cualquier lugar del mundo. Pero eligió a Australia para construir este centro de inteligencia y espionaje porque ha sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos durante más de 100 años, y se escogió un lugar en medio de un desierto para estar a 900 kilómetros de la costa más cercana y así evitar que los barcos espías que transitan por aguas internacionales puedan interceptar las señales que llegan desde los satélites a esta base. La instalación está tan aislada que la ciudad más cercana se llama Alice Springs, con una población de 32.000 habitantes. Esta es la ciudad más grande en un área de 700.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. En otras palabras, es como si la base estuviera ubicada en Francia y la ciudad más grande de todo el país tuviera apenas 32.000 habitantes. El acceso a esta instalación está prohibido y hay señales en la carretera que advierten no tomar fotografías y no seguir adelante. Así que gracias a esta privilegiada ubicación y a las características de los satélites utilizados, es la base de espía más importante para Estados Unidos, por lo menos en esta región del mundo. Pero esta base no solo es importante para Estados Unidos, sino también para los 5 estados miembros de los 5 Ojos, una organización creada también durante la Guerra Fría para cooperar entre ellos y compartir información relevante. Los 5 estados miembros son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ahora bien, lo que hace especial a los satélites que envían información a esta base es que rotan en la misma dirección que lo hace la Tierra, de manera que observan la misma superficie del planeta en todo momento. Esto hace que sea más fácil para los satélites espía rastrear una gran cantidad de información en un área muy grande, desde África y Oriente Medio hasta Rusia, China y Corea del Norte. Por ejemplo, según Richard Tanter, profesor de la Universidad de Melbourne, quien ha estudiado Pine Gap durante años, afirmó que dicha base ha estado recopilando información sobre el conflicto en Ucrania,
información como las transmisiones telefónicas y de radar, y datos sobre el movimiento militar ruso, sobre cómo se están moviendo y qué están planeando hacer. Los satélites también captan imágenes térmicas cuando se origina el calor al lanzar un misil. Pero a pesar de que esta información pueda ser útil para salvar vidas o prevenir ataques, para algunos expertos el alcance de esta base espía es mucho más amplio de lo que se dice oficialmente. En julio de 2013, documentos revelados por Edward Snowden, un ex analista de la NSA o la Administración de Seguridad Nacional en español, mostraron que Pine Gap intercepta comunicaciones electrónicas de los ciudadanos australianos, incluidas las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, lo cual es una clara invasión a la privacidad y a la intimidad de las personas. Este tipo de información le da la capacidad al ejército estadounidense para ubicar en tiempo real a objetivos de interés nacional. Gracias a esta táctica, por ejemplo, en la última década, los satélites ubican los objetivos y con aviones no tripulados han atacado y dado de baja a varios de los principales líderes del Estado Islámico. Y esa es otra crítica que los defensores de los derechos humanos le hacen a este tipo de tácticas porque pueden llevar a afectar a personas equivocadas debido a que se basan solamente en la localización de un teléfono. Pero a pesar de las críticas que recibe la base, especialmente en Australia, ha jugado un papel muy importante en las últimas guerras. Y así como ha jugado a favor de Estados Unidos, también se convierte en un posible objetivo por parte de sus enemigos. Según Paul Deeb, profesor de la Universidad Nacional de Australia y antiguo director de la Organización Conjunta de Inteligencia de Australia, la base sigue siendo un objetivo nuclear ya no solo para Rusia. Si China ataca a Taiwán, es probable que esta base esté involucrada en este conflicto. A mediano y largo plazo, Australia seguirá siendo uno de los aliados más firmes para Estados Unidos, una relación de la cual ambos países han salido beneficiados. Y esta base espía los conecta militarmente, para bien o para mal, e independientemente de las críticas que reciba la base por parte de algunos australianos, si Estados Unidos se llega a involucrar en un conflicto directamente, Australia también se verá involucrado inevitablemente. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.